Bienvenidos a estos primeros diálogos de espacio, primeros diálogos en los que, en primer lugar, lo que queremos es celebrar, conmemorar el 50 aniversario de nuestro primer proyecto en espacio. Hace ya 50 años, cuando Sener solo apenas tenía 10 años de existencia. Y fuimos pioneros en este país, fue la primera empresa privada que empezó a participar. En aquel entonces no existía siquiera la Agencia Espacial Europea, pero ya obtuvimos el contrato del primer proyecto, en aquel entonces con ESRO, la organización a la que también pertenecía España, y en el que surgió una oportunidad para hacer la estructura, para diseñar y construir una base de lanzamiento, nada menos que en Kiruna, en la Laponia sueca, con unas condiciones ambientales bastante complicadas. Muy probablemente, y ahí vemos algunas imágenes de algunos actores, tuvo mucho que ver la iniciativa, el liderazgo de José Manuel Sendagorta, de Manu Sendagorta, como es conocido, y bien pertrechado de algunos ingenieros, notables ingenieros, como Sánchez Tarifa o como Chechu Ribakova. El objetivo era construir una base de lanzamiento, como digo, en un entorno cuyas condiciones ambientales son bastante duras y que había que diseñar además con unos niveles de precisión en cuanto al ángulo y orientación muy notables. Entre otros factores, porque la situación de esta base de lanzamiento es muy cercana a Finlandia, Noruega y, por supuesto, a Rusia. Y os podéis imaginar a final de los años 60, si el proyectil hubiera alcanzado el territorio ruso, definitivamente hubiera creado un conflicto diplomático. Bueno, lo cierto es que compitiendo, y según los datos que tenemos, compitiendo con más de 18 empresas, se ganó aquel contrato, y como digo, por primera vez para España, y supuso el inicio de una actividad en la que tengo que decir que ha sido una historia de éxito. Yo soy el director del Departamento de Espacio y antes de mí pues ha habido notables personajes que han convertido esta unidad de negocio y este departamento en lo que es hoy día. Personas como Álvaro Azcárraga o Mercedes Sierra, que creo que es justo mencionarlos en esta conmemoración. Años después, pocos años después de la construcción de la base de Kiruna, obtuvimos ya en los años 70, al principio de los años 70, el primer proyecto de un mecanismo para espacio. Se trataba de un sistema de despliegue de hilo, de un carrete que se desplegaba aprovechando el gradiente gravitatorio. Funcionó, por supuesto, perfectamente y desde entonces hemos construido pues, casi 300 equipos o subsistemas completos. Ninguno de ellos ha fallado nunca en vuelo. Hoy Sener es perfectamente reconocida en la ESA, en la Agencia Espacial, como una de las empresas líderes, especialmente en el sector de mecanismos, algo en lo que la división industrial de Bilbao y todos los ingenieros de aquí, del País Vasco, han tenido muchísimo que decir. Sener también, desde los años 90, ha desarrollado otras áreas, como los sistemas de control de actitud o como más recientemente los telescopios y sistemas ópticos de adquisición de imágenes. En esta pantalla se han ido reproduciendo una serie de proyectos. Aquí ven, como he dicho antes, los personajes de Kiruna y en esa rueda de imágenes pues podrán ver que prácticamente y especialmente en los últimos 10 años, Sener ha participado prácticamente, yo diría que en todas las misiones de ciencia de los últimos 10 años y en gran parte de las misiones de observación de la Tierra de la ESA, en las que, con distintos equipos, como he dicho, mecanismos, sistemas ópticos, control de actitud, prácticamente hemos participado en todas. Una de ellas, y es de lo que venimos a hablar hoy aquí, es Gaia. Para mí tengo un cariño especial a esta misión por varias razones. Una de ellas es la primera misión en la que yo estaba como director del departamento, pero independientemente de ello ha sido una misión para España importante. Primero porque industrialmente hubo una participación ciertamente relevante.
aportando numerosos equipos. Y Sener hizo uno de los elementos, que aquí se puede ver fácilmente, que es santo y seña de esta misión. Esta misión es bastante atípica y tiene una forma que no es típica, no tiene los paneles solares laterales, algo muy típico en todos los satélites, especialmente en los de ciencia, sino que aquí hay un parasol de casi 11 metros. Este modelo que ven aquí es un modelo a escala 1:4, y construirlo fue un verdadero desafío para Sener. Y sobre todo, ser capaz de probar en tierra, y aquí se ven algunas imágenes, demostrar, convencer a las autoridades de la ESA de que verdaderamente se iba a desplegar correctamente en vacío, en unas condiciones de ausencia de gravedad y en condiciones, en aquel momento, en el momento del despliegue, bastante frías. Pero el segundo objetivo de estos diálogos no es hablar de nuestro libro, aunque podemos estar, y a mí me encantaría, dedicar 2 horas o 3 horas a contar los proyectos y la participación. Para nosotros, y para mí me ha parecido especialmente importante que nuestros ingenieros, pero también creo que la sociedad debe conocer para qué sirven estos proyectos, para qué dedicamos un esfuerzo de ingeniería de millones de horas en muchas de las misiones. Y por ello convencimos a Jordi y Jordi, que ahora les presentaré, que vienen de Barcelona a contarnos para qué sirve esta misión. Son los que más saben de la misión Gaia, una misión cuya definición es un proyecto científico de astrometría. Y nos van a contar qué es esto de la astrometría. Es una misión bastante atípica. No es la típica misión para ir a un planeta y conocer mejor el planeta, o para estudiar estrellas, o para estudiar la galaxia. Aunque, como nos explicarán indirectamente, se obtiene muchísima información con Gaia para todas esas misiones. Básicamente estamos hablando de un catálogo estelar o un catálogo de objetos estelares. Solo un último comentario. Para que se hagan una idea, si nos ponemos en medio del Pacífico y en una isla y no tenemos luz alrededor, al ojo desnudo podríamos llegar a ver algunos miles de estrellas, nada más, en el mejor de los casos. Utilizando sistemas de observación con los mejores telescopios, podemos multiplicar, y así lo teníamos hasta la llegada de Hipparcos, la anterior visión de astrometría, incluyendo Hipparcos, apenas algunos millones, varios millones. Hemos multiplicado por 1000 esa capacidad de ver estrellas por la noche. Bueno, en una sola misión, que dura 6 años, el objetivo es volver a multiplicar por 1000 esa cifra. De lo que vamos a hablar hoy es de 2 cosas. Uno es cómo y el otro es para qué. Y para ello tenemos hoy a 2 invitados de lujo. 2 invitados de lujo que llevan trabajando, en el caso de Jordi Torra, a la derecha. El profesor estuvo ya trabajando en la misión de astrometría anterior, Hipparcos, y les aseguro que sobre esta misión lo sabe todo. Pero permítame que les presente a ambos invitados. A la derecha, el profesor Jordi Torra. Jordi es catedrático de Astronomía y Astrofísica en la Universidad de Barcelona, donde se doctoró en Física en 1984. Sus líneas de investigación en el marco del estudio de nuestra galaxia incluyen la cinemática estelar, la estructura galáctica y la fotometría estelar. Trabajó en la misión Hipparcos en la ESA, como he comentado anteriormente, y actualmente dirige el grupo español que participa en la misión, también en el grupo de la ESA. Ha sido gestor del área de Astronomía y Astrofísica del Plan Nacional de Investigación y miembro del Consejo del European Southern Observatory, la ESO, y miembro del Consejo de la European Observatory, y en la actualidad es miembro del Space Science Committee, del Astronomy Working Group de la ESA y coordinador de la red de infraestructuras de astronomía. A su derecha, también Jordi Portel i Mora, es investigador en el Instituto de Estudios Especiales de Cataluña, en el IEC. Se graduó en Ingeniería Electrónica por la Universidad Politécnica de Cataluña, la UPC, en el año 2000, año en que empezó a trabajar en la misión Gaia de la Agencia Espacial Europea. Desarrolló varias propuestas para la gestión y compresión de datos a bordo del satélite, y a partir de 2005, año en el que se doctoró en Física Aplicada, empezó a trabajar en los sistemas de procesados de datos en tierra.
Desde el año 2017 es gestor adjunto de la Unidad Tecnológica del Instituto de Ciencias del Cosmos y desde 2013 es jefe tecnológico de la empresa DAPCOM, ofreciendo sistemas de compresión de datos de alto rendimiento. Como ven, un currículum que les habilita totalmente para hablar de la misión, en un caso de los objetivos y en el otro de cómo se está realizando esa recepción y compresión de datos. Bienvenido, doctor, bienvenido, profesor. Empezaremos por aquí. Vamos a apoyar su presentación con una serie de imágenes que explican, espero, ayuden a entender. Estas misiones pueden ser para el neófito, para el profano, para los que no estamos habituados, un poco densas, y les he pedido que lo que hagan es labor de divulgación. Pero cuando acabemos la presentación, y espero y estoy seguro va a ser suficientemente clara, por favor, haced preguntas. Para eso están aquí y están encantados de responder, como he dicho antes, tanto para qué sirve la misión, cuál es el objetivo, como en aquellas relativas a cómo se ha conseguido. Les puedo asegurar que es una misión apasionante y donde tanto tecnología y ciencia se han fundido para obtener, como he dicho anteriormente, el mayor catálogo, 1.000 millones de estrellas, jamás construido. Muchas gracias. Por favor, profesor. Bien, muchas gracias. Yo empezaré felicitando a SENER por estos 50 años en los que ha demostrado ser una empresa emprendedora y con capacidad de convertirse en una referencia en el sector de espacio en España. Así que os animo a por otros 50 años, o el tiempo que sea. Bien, también para empezar, lo que vamos a explicar, aunque esté Jordi y yo, de hecho son cosas que se han desarrollado en nuestro equipo y en un gran equipo europeo de 400 personas que son los que llevan adelante la misión Gaia. Bueno, aquí tenéis una imagen de nuestro equipo de Barcelona. Somos unos 25 entre astrónomos e ingenieros y tenemos un papel relevante en el tratamiento de datos de la misión. Aprendimos, como ha mencionado Diego, aprendimos con la misión Hipparcos y nos hemos hecho mayores con la misión Gaia. Ahora ya solo nos falta hacernos viejos, pero eso no sabemos todavía en qué misión será, aunque espero que haya una misión para que nos permita hacernos viejos, jubilarnos recibiendo datos de algún satélite. Es un poco la idea que tenemos. Bueno, Gaia va a hacer un censo galáctico. La primera pregunta es, ¿un censo galáctico para qué? ¿Qué habría que hacer? Primero habría que obtener la lista de objetos, después saber quién son esos individuos, después obtener su información, de dónde vienen o a dónde van o qué plan de vida tienen. Después tenemos que saber cómo de brillantes son, qué colores tienen. Y tenemos que también saber cuál es su color preferido y también de qué están hechos y qué edad tienen, aunque esta sea una pregunta un poco indiscreta. Lo importante es fijarse de ese censo galáctico, si tenemos en cuenta que nuestra galaxia, como veremos ahora, es un sistema de 100.000 millones de estrellas. Imagínate un censo de 100.000 millones de estrellas. ¿Cómo les pones nombre y apellido a todas? Y sobre todo, ¿cómo buscas después en ese censo una estrella concreta? Imagínate que para tratar los datos de Gaia de cada una de esas estrellas dedicáramos un solo segundo. Eso quiere decir que para reducir los datos de la misión necesitaríamos unos 30 años de ordenador de altas prestaciones, lo cual no es la solución mejor. Pero bueno, ese es el tipo de problemas que se plantean. Entonces, ¿cuáles son los objetivos científicos? Pues queremos determinar cómo está constituida la galaxia, cómo se formó y cómo ha ido evolucionando. Cómo se mueven las estrellas, qué características tienen. Y también, pues, observaremos, como ya se ha explicado, Gaia barre al cielo de manera continua, de manera que, además de estrellas, puede observar otras galaxias,
Puede observar supernovas, cuásares y también objetos del sistema solar. O sea, Gaia está concebida para hacer un censo, pero los datos que se recogen de ese censo sirven para alimentar la astrofísica de las próximas décadas. Son los datos observacionales de base que permiten avanzar en todos los temas prácticamente que tienen que ver con la astrofísica, desde la búsqueda de planetas extrasolares, al estudio de objetos del sistema solar, al estudio de la galaxia o a la determinación de parámetros fundamentales de la teoría de la relatividad general. O sea, es una misión fundamental en el sentido de que proporciona datos básicos de gran calidad que alimentan todas las líneas de investigación. Bueno, ¿qué debemos de medir? La primera cosa es poner las estrellas en su sitio, en el sentido de decir, esta estrella está aquí, aquella está allí. Decir esto es decir dónde están las cosas en dos dimensiones, una y dos, ¿no? Una y dos. Esto es lo que ha hecho la astronomía de toda la vida. Desde la época de los griegos, la astronomía solo podía hacer astrometría, porque aparte de ver las estrellas, no tenía capacidad para analizarlas. Entonces, determinar las posiciones ha sido un logro que ha ido mejorando la astronomía. Hasta el siglo XVIII, donde Herschel... ¿Puedes pasar, por favor? Bueno, Halley fue el primero que empezó a medir movimientos propios. A ver si lo vemos aquí, porque esa es una de las cosas que me gustaría que os quedarais con ella. Aquí veis que hay como esa especie de estrella, de flecha, y una estrella gorda aquí abajo. Y aquí veis la flecha, pero la estrella gorda ha desaparecido y está aquí arriba. El cambio que ha experimentado en posición es lo que llamamos el movimiento propio. Esta es la estrella que tiene mayor movimiento propio y se mueve 10 segundos de arco en cada año. Un segundo de arco, ¿cómo es? Un segundo de arco es muy pequeñito. Todos os acordáis de que un ángulo recto tiene 90 grados. Entonces, coger ese ángulo y dividirlo en 90 trozos, ¿vale? Cada uno de ellos será un grado. Y si ahora cogéis uno de esos 90 trozos y lo dividís por 3.600, tendréis un segundo de arco. Un segundo de arco es, como ves, medio milímetro que estuviera a 100 metros de distancia, ¿vale? Entonces, estas son las precisiones con las que se pueden empezar a determinar movimientos propios. Si no puedes alcanzar esta precisión, solo puedes determinar la posición, pero no el movimiento propio. Pones la siguiente, por favor. Bueno, aquí veis algunos casos un poco más complicados, donde arriba dos fotos, como se hacía esto clásicamente, era a base de fotografías. Se hacía una fotografía de una región del cielo y 20 años después se volvía a fotografiar la misma región del cielo. Entonces se comparaban las dos y se veía lo que se había movido. Y lo que se había movido, que sí salía en la foto, es justamente lo que te interesaba. Entonces ahí se medía. No siempre los ángulos son tan pequeños. Mejor dicho, los ángulos que vamos a medir son muy pequeños. Entonces la única manera de que sean aparentes es que pase mucho tiempo. Entonces abajo, en el cuadro de abajo, podéis reconocer, a ver si puede correr esta película. Podéis reconocer la figura de la Osa Mayor. Lo que las primeras imágenes son de la Osa Mayor como era hace 100.000 años y las finales son de cómo será dentro de 100.000 años. Es decir, para que tú puedas apreciar ese cambio en la posición de las estrellas tiene que pasar mucho tiempo, porque el cambio anual, hemos dicho, la que más se mueve 10 segundos. Estos son 5 milímetros a 100 metros. Eso es muy poco. Entonces, lo que hemos aprendido yendo al espacio es, en lugar de tener que esperar 25 años para que una estrella ver cómo cambia de posición, hacer esto en 2,5 años, aumentando hasta el extremo la precisión de las medidas. Si somos capaces de medir ángulos cada vez más pequeños, somos capaces
de medir en menos tiempo cuál es el movimiento propio de la estrella. Bueno, aquí lo que veis son 3 estrellas y todas ellas, por el movimiento propio, se van desplazando a través de la imagen y además van haciendo un bucle, que es lo que llamamos la paralaje, de manera que cada estrella tiene una asignatura. Si tuviéramos resolución en el ojo suficiente, veríamos que las estrellas van haciendo esto. Cada círculo de estos es un año de observaciones, porque esto es paralaje, que es el cambio en posición porque estamos observando desde la Tierra. A ver, paralaje esta es una de las cosas que me gustaría que os quedarais con ella, es lo mismo que usamos para medir con los ojos. Si tú pones un dedo así y miras con este ojo, ves este dedo proyectado ahí, pero si miras con el otro ojo, lo ves proyectado más allá. El cambio de ángulo entre los dos, entre esas dos proyecciones, depende de la distancia. Si tú miras una cosa que está muy lejos, la diferencia entre mirar con un ojo y el otro es nula. En cambio, si la cosa está muy cerca y miras con uno o con el otro, la diferencia es muy grande, porque este ángulo es mayor mientras más cerca está la estrella. Pues las estrellas más lejanas, la paralaje es nula, o se supone que es nula. Entonces, si vosotros vierais el cielo con mucho detalle, lo que veríais es que las estrellas, debido a ese movimiento de la Tierra, oscilan, porque cuando estamos en invierno, yo estoy aquí, mi estrella está aquí y yo la veo proyectada hacia allí, pero después la Tierra irá dando vueltas al Sol y cuando esté aquí, esta estrella la veré proyectada allí. De manera que si considero todas las posiciones, desde aquí hasta allí, irá haciendo como un baile, que es el que veis en esta película. Las estrellas parecen oscilar y esta oscilación es la curva que antes hemos visto circular, que depende de la distancia. De manera que cada estrella tiene un movimiento propio, que es el desplazamiento que esto está haciendo a través de la transparencia, y después tiene una paralaje, que es el tamaño que tiene ese circulito. Mientras más lejana es la estrella, más pequeño es el circulito, y mientras más rápido se mueva, mayor será la velocidad en este sentido. A ver, ¿puedes repetir esta película, por favor? Entonces, cada estrella va dejando en el cielo esta señal. Bueno, va dejando en el cielo es un decir. Podrías verla dejando en el cielo esta señal. Y entonces lo que queremos nosotros es encontrar el movimiento. ¿Puedes hacer una pausa? Pausa. Entonces, a ver. Uy. Esto ha sido un poco desastroso. Ahí está. A ver. Déjame. Este desplazamiento así, esto es el movimiento propio. Y este es el inducido, esto es la paralaje. ¿De acuerdo? De manera que si yo quiero saber la distancia a una estrella, tengo que observar este gusanito y saber qué tamaño tiene este círculo. Y para ello lo que he de hacer es tener muchas observaciones. Imaginaros que cada punto de aquí es una observación, y si tengo todas estas observaciones, puedo reconstruir el gusanito, y de la reconstrucción del gusanito encuentro la posición, el movimiento y la paralaje. Y esa es la técnica en la que se basó Hipparcos y es la técnica en la que se basa Gaia. ¿Vale? Entonces es importante que uno, para reconstruir esas trayectorias, tenga muchos puntos. Y entonces es por esto que Gaia debe barrer el cielo muchas veces, de manera continua, a lo largo de 5 o 6 años de misión, de manera que cada estrella al final habrá hecho como unas 70 observaciones en promedio.
O sea que ahora ya el problema que tenéis lo acabamos de multiplicar por 1000. Primero queríamos hacer, no por 1000, queríamos hacer un censo de 1000 millones de estrellas y ahora estamos diciendo que queremos hacer 70 observaciones para cada uno de los 1000 millones. O sea que estamos ya en los 70.000 millones de observaciones. Y después Jordi nos contará cuánto cuesta hacerlas. La otra ventaja... ¿Puedes repetir esta película? A ver, Gaia barre el cielo de manera continua. O sea, digamos, mira, ya que lo tengo aquí, nunca lo he hecho con un Gaia real. O sea, este chisme aquí donde lo veis con sus 12 metros de diámetro gira alrededor del eje vertical. Esto gira así. Por aquí entra la luz del cielo y va a parar a un telescopio. Y por la otra abertura entra la luz del cielo del otro lado y las dos, después de varias reflexiones, van a poner al plano focal que está ahí abajo, donde se recogen las dos. Entonces, para que si solo girara alrededor de este eje, siempre veríamos las mismas estrellas. Para que vaya barriendo todo el cielo, lo que se hace es que el satélite gire también alrededor de este eje, de manera que tiene dos movimientos, uno de rotación y uno de rotación alrededor del Sol. Entonces la composición de los dos es lo que veis ahí. Ahí veis la línea roja es la trayectoria del Sol, veis que el satélite va girando alrededor del Sol y al mismo tiempo va girando rápidamente sobre su eje, una vez cada 6 horas. La idea es que con esto se consigue el número de observaciones que se desean y también desde el punto de vista de la astrofísica la muestra es no sesgada. En Hiparcos hicimos un catálogo inicial de todo lo conocido desde Tierra y eso es lo que observó el satélite. Pero para Gaia eso no puede ser porque nadie tiene un catálogo de 1000 millones de estrellas. O sea que Gaia tiene que operar de manera autónoma y decidir él qué observa. Y eso es lo que hace. Detecta todos los objetos que pasan por delante de él, sean estrellas, sean galaxias, sean asteroides o sean aviones. Cualquier cosa que le pase por delante y que sea más brillante que la magnitud 20 es fijada como una posible detección por Gaia. Te paso... Jordi nos... Sí, yo os contaré un poco la parte más ¿se me oye? La parte más tecnológica de cómo llevamos a cabo esta compleja tarea en Gaia. Antes habéis visto en esta transparencia cómo, aparte de cómo se mueve Gaia, los componentes que tiene el satélite, o lo que se llama la carga útil del satélite, es decir, la instrumentación en sí. Y una de las cosas que veis aquí, justamente tomamos esta fotografía donde se ve el operario para que os hagáis una idea de la escala. Esta es la cámara digital, o como se llama el plano focal, donde se proyectan las imágenes que vienen de las dos aperturas que ha comentado Jordi, de los dos telescopios con que Gaia va barriendo sistemáticamente el cielo. Las dos imágenes se combinan con un complejo juego de espejos dentro, se proyectan aquí dentro y a medida que Gaia va girando sobre su propio eje, estas imágenes proyectadas hacen que las estrellas aparentemente se muevan sobre las distintas cámaras y se puedan ir detectando automáticamente a medida que entran en los sucesivos CCDs o estos dispositivos digitales de imagen. Para que os hagáis una idea, hay unas 100 cámaras digitales a bordo de Gaia, lo que suma, nosotros le llamamos el gigapíxel, la cámara del gigapíxel, que es la mayor cámara digital que se ha lanzado nunca al espacio a fecha de hoy. Fijaros que es fácil de recordar porque es 1000 millones de píxeles para 1000 millones de estrellas. Tocan a un píxel por estrella. Y es como 1000 millones de euros, no sé si... Sí, es como 1000 millones de euros. Sí, también. Todo es 1000. Son 1000 millones al final. Pero bien, al final los elementos instrumentales lo veis por aquí, que tenemos los distintos instrumentos, tenemos prismas a bordo, es decir, que no solo tomamos las imágenes tal cual nos llegan de las estrellas, sino que también obtenemos sus colores, sus espectros, o como se le llama a la huella dactilar de una estrella, que vendría a ser pues, la indicación de los elementos químicos que contiene dicha estrella. Entonces, las contribuciones de Zener
Aquí las vemos. Bueno, Diego lo podría explicar mejor, pero principalmente es, como ha comentado antes, el gran parasol de Gaia, el gran elemento distintivo de Gaia, y sin el cual no tendríamos misión, no habría sido posible Gaia sin este sistema que funciona a la perfección. Y además, esto vendría a ser los elementos internos que hay ahí dentro de la maqueta. Esto es un gran toro óptico donde hay los dos grandes espejos de entrada de las imágenes. Pues los espejos secundarios tienen un pequeño dispositivo, un pequeño motor que permite enfocar los dos telescopios. Exactamente. Y este motor también es contribución. Los espejos en un telescopio se numeran, se denominan, empiezan por M1, que son esos dos grandes que veis ahí. Justo enfrente y tapado por todo ese toroide hay uno secundario. De hecho, el camino total es de casi, eso en 5 espejos. Entonces, el secundario, el objetivo es, como en una cámara de fotos, conseguir que la imagen esté en todo momento perfectamente enfocada. Y para conseguir ello, pues un ingenioso mecanismo que se hizo enseñar, que tiene 5 grados de libertad, es decir, puede moverse en los 3 ejes de traslación y 2 de rotación, porque el otro eje no tiene ningún efecto, y el objetivo es, en ese enorme plano que han visto anteriormente, que como he dicho pues es el equivalente a 100 cámaras de fotos, que en todos los puntos de esa gran pantalla esté la imagen siempre perfectamente enfocada del infinito. Luego el parasol que ven a la izquierda y el M2 que llamamos el mecanismo de movimiento de ajuste del M2 han sido las dos principales contribuciones de SENER. Y de hecho, justamente para ver un poco la magnitud, porque esto está a escala, pero para que veáis la magnitud de lo que es el satélite, aquí veis cuando se integró en la Guayana Francesa, veis la gente por aquí, y esto os da una idea del tamaño real del satélite. Entonces aquí veis que es un gran parasol con multicapa, como se llama, que es para obtener un mejor aislamiento térmico y un mejor aislamiento óptico también, o de iluminación, para que las entradas que vemos ahí, por donde entra la luz en los telescopios, no estén contaminadas, no le llegue la luz del sol. Porque claro, si estamos buscando medidas de estrellas extremadamente débiles, cualquier pequeña contaminación por parte del Sol, reflejos que entran o incluso reflejos de la propia galaxia, de la gran cantidad de estrellas que estamos observando, todo esto puede afectar a la calidad de las medidas. Y bien, bueno, esto por si tenéis curiosidad es un poco el proceso que se siguió en el lanzamiento el día 19 de diciembre de 2013, es decir, que ya llevamos... Sí, pronto hará 4 años. Pronto hará 4 años, lo que pasa que de operaciones nominales, sí, pronto hará 4 años ya, madre mía, cómo pasa el tiempo. No, pues en nominales 3. Sí, y en operaciones nominales 3. Las operaciones nominales, en cuanto se lanza una misión, siempre hay un periodo de commissioning, que se llama, o de puesta en marcha, donde se van arrancando los distintos elementos, los distintos instrumentos que tiene a bordo. Pues una vez se ha ido arrancando todo y calibrando, comprobando que todo funciona como debería funcionar, se procede al arranque de las operaciones nominales, de las observaciones en sí. Y también fue el lanzamiento con un cohete Soyuz ruso que se ahorró combustible de inyección en la órbita, que está a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Se ahorró combustible y esto permitirá alargar la misión más allá de los 6 años originales que se había previsto, 5 o 6 años. Se prevé que podríamos llegar alrededor de los 9-10 años de misión. Esta es una ilustración de cómo funciona la órbita de Gaia. Tenemos el Sol, la Tierra, obviamente no está a escala, y aquí tenemos el satélite que está a 1,5 millones de kilómetros siempre en dirección opuesta al Sol, y el movimiento, este es el eje de rotación, siempre tiene este plano del satélite, siempre forma cierto eje, unos 45 o 50 grados respecto a la línea de la Tierra y el Sol, va girando sobre su propio eje, hace un poco el efecto peonza, girando este eje alrededor de estos 45 o 50 grados, y tal y como la Tierra se va trasladando alrededor del Sol, Gaia también lo hace. Entonces, lo que tenemos es un sistema que va obteniendo un montón de imágenes, un montón de pequeñas fotografías. Antes comentábamos que Gaia es una misión complicada de vender a
opinión pública, porque no es un Hubble que te genera bonitas imágenes, que te genera grandes imágenes de nebulosas a todo color, con grandes mosaicos de imágenes, sino que te hace un grandísimo número de fotografías, pero pequeñas, que no son muy de publicidad, no nos vende muy bien la misión, podríamos decir, con lo que es más una misión matemática o astrofísica o de cálculo que de bonitas imágenes. No obstante, pues para que os hagáis una idea, estas son las fotografías que típicamente hace Gaia, en 2 dimensiones, algunas de ellas muy pocas, y mayormente en una sola dimensión, porque recordemos lo que hace Gaia es obtener posiciones de estrellas. Es decir, que a medida que va barriendo el cielo, tan solo le interesa principalmente obtener una posición unidimensional a medida que barre una estrella concreta, porque en sucesivos barridos de esa zona del cielo lo observará en otras direcciones, lo que le permitirá obtener las posiciones en 2 y posteriormente en 3 dimensiones. Entonces, para descargar todos estos datos, que también tiene su miga, tenemos 3 estaciones terrestres cerca de Madrid, en Cebreros, en Argentina y en Australia. Las 3 estaciones no siempre están operativas, normalmente se utiliza solo una. Envían sus datos a Darmstadt, en Alemania, a partir del cual, aquí tenemos el centro de control de la misión, el centro de operaciones de la misión y de otras tantas misiones de la Agencia Espacial Europea. Y todos estos datos se transmiten a su vez a Madrid, a ESAC, al Centro de Astronomía de la Agencia Espacial Europea. Y para que os hagáis una idea del volumen de datos de que estamos hablando, Gaia transmite en promedio unos 7 megabits por segundo. Esto es, hay algunos ADSLs según qué casas que no llega a estos datos de transferencia y estamos a 1,5 millones de kilómetros de distancia, o sea que es bastante. En promedio cada día, una vez descomprimimos los datos y todo, nos llegan unos 60 gigabytes para los que ya sabéis un poco los volúmenes de datos diarios que tenemos, y entonces el total que hemos recibido a día de hoy, para los que no estéis familiarizados con los términos, un portátil, un PC cualquiera hoy en día tendrá pues un disco duro de 1 terabyte más o menos, pues hemos llegado ya a 55 ordenadores personales típicos de hoy en día en estos aproximadamente 3 años de misión que estamos llevando. Esto ya es bastante impresionante. A término de la misión tenemos unos 100 terabytes, tal vez 200, según cómo vaya evolucionando, pero lo más importante es el número de medidas individuales que estamos haciendo. Medidas, o como le llamamos nosotros, tránsitos, un tránsito de una estrella por delante del plano focal, pues estamos haciendo 550 millones de tránsitos diarios, pero en cuanto a fotografías, porque se hacen 10, 12, 15, según el tipo de estrella, pequeñas fotografías de cada tránsito, es decir, que cada día hacemos 500 millones de fotografías con Gaia. Esto se dice pronto. Y a día de hoy, con estas pequeñas fotografías individuales, estas medidas individuales de cada estrella, hemos hecho ya más de 1 billón español, no billón inglés, es decir, 1 millón de millones de pequeñas fotografías con Gaia. Todo esto tiene que entrar en unos complejos sistemas de procesado de datos. No es nada trivial, estamos hablando de que queremos obtener medidas de unos 1.000 millones de estrellas. Esto significa, básicamente, para que nos entendamos, unos 1.000 millones de incógnitas matemáticas en unos 1.000 millones de ecuaciones. Es decir, que todo esto es un gran problema matemático y astrofísico y astrométrico. Sí, pero el problema matemático está demostrado que no tiene solución. Tú puedes tener, o sea, la teoría dice, si tengo muchas más ecuaciones que incógnitas, siempre puedo resolver el sistema. Pero eso es cierto si no hay errores. Entonces, cualquier pequeño error empeora la solución y para un caso como el de Gaia, esa solución es inviable. Se trató con hiparcos que eran muchas menos estrellas y ya se vio que los errores no era factible. Entonces, por esta razón, es por la que se creó un consorcio, el Consorcio para el Análisis y Procesado de Datos de Gaia, o en su abreviatura en inglés DPAC. Esto es un gran consorcio de unos 400, 500 expertos multidisciplinar, es decir, astrónomos, astrofísicos, físicos, ingenieros, informáticos principalmente, que en esencia
Para entendernos, lo que hace es un gran programa informático o un conjunto de programas informáticos que corre en 6 grandes centros de procesado de datos, grandes centros de supercomputación, donde se van distribuyendo todos estos datos que llegan del satélite, se van acumulando, en algunos se hace un procesado diario continuo y en otros se acumula para realizar un procesado acumulativo e incremental de todos los datos que nos llegan. Entonces, para que nos hagamos una idea, lo que hace en este consorcio, nos llegan todos los datos del satélite a ESAC, en el centro de Madrid. Aquí tenemos un sistema que hemos estado coordinando nosotros desde Barcelona, desde su concepción, y seguimos coordinando desde Barcelona, que es el tratamiento inicial de datos. Y entonces, desde aquí, se reciben todos estos millones de tránsitos de medidas de cada día que nos envía el satélite desde 1,5 millones de kilómetros y lo vamos acumulando en la base de datos principal, también en Madrid. Desde aquí, desde este hub o concentrador central de toda la misión, se va distribuyendo a estos centros que hemos comentado antes, en Barcelona, en el supercomputador Mare Nostrum, en Toulouse, en Ginebra, en Torino y en Cambridge. Se va distribuyendo y cada uno tiene sus unidades de procesado. Hay uno que hace astrometría, otro que hace fotometría, es decir, los brillos y los colores. Otros hacen parámetros astrofísicos, los elementos químicos, la espectroscopía de las estrellas. Otros hacen procesado de objetos peculiares, por ejemplo, estrellas binarias, objetos del sistema solar, objetos extragalácticos. También procesamos otras galaxias. De hecho, hay algunas donde tenemos tanta resolución que vemos las estrellas individuales de otras galaxias fuera de la nuestra, y esto también se procesa. Otras galaxias más lejanas se ven tan solo como un borrón en la imagen, pero esto también lo detectamos y se procesa adecuadamente, etc. Y al final hay un preparado del archivo, del catálogo final, que ofrecemos a la comunidad y que también estamos coordinando desde Barcelona. Entonces, para que os hagáis una idea, lo que hace el satélite, de hecho esta imagen ya no sirve. Esto es una imagen real, de datos reales. Como son datos que han salido en la primera publicación, son públicos, si no, no os los podría enseñar aún, pero esto lo comentaremos después. Esto es tan solo unos datos observados en, si no me equivoco aquí, esto es 18 de octubre de 2015 hasta, sí, tan solo en unas pocas horas, de las 21:09, de hecho es tan solo un minuto, de las 21:09 a las 21:10. En tan solo un ratito. Habéis visto antes que tenemos un gran plano focal, un gran conjunto de cámaras. Tiene varias filas, pues todas estas filas de cámaras barren esta región del cielo. Esto es para que os hagáis una idea de cómo funciona. Cada uno de estos puntitos es una estrella. Veis que hay como una especie de nebulosa o polvo estelar por aquí en el medio, esta especie de mancha difusa. Pues todo esto es una imagen real, bueno, en realidad es sintética, pero a partir de datos reales, de un único tránsito de Gaia sobre una región. Entonces, a partir de aquí, vamos recibiendo todos estos datos, hacemos uno de estos barridos que comentaba antes, otro barrido en otra dirección, otro barrido en otra dirección, y a partir de las medidas repetidas de cada una de estas estrellas, identificamos estos grupos de observaciones repetidas, las enlazamos con una misma estrella. Esto entra en el sistema iterativo de reducción de datos, como se llama, de reducción astrométrica de datos, y vamos iterando, obteniendo a partir de las muestras unidimensionales y discretas de las medidas, ajustándole a un modelo instrumental, sacando la posición exacta, volviendo a iterar, etc. Déjame añadir una cosa. Tú has dicho ahí que hacemos un cross-matching. Sí, esto es lo que se llama un cross-matching. Aquí abajo veis que hay estrellas de colores diferentes. Cada color corresponde a un tránsito. Y entonces es importante señalar que en 2 pasos sucesivos de Gaia por una misma estrella, dado el nivel de precisión de Gaia, ya ve que la estrella se ha movido. Entonces el primer problema que tienes tú es cómo saber si esas observaciones que aparecen ahí agrupadas realmente corresponden a la misma estrella o son estrellas diferentes que se han mezclado.
Es el tipo de problemas de Gaia. Exacto. La precisión es tan alta que todo se mueve, todo cambia continuamente. Y de hecho la precisión es tan alta que llegamos, esto es tan solo un pequeño ejemplo de lo que se hace en el día a día de Gaia, al tener dos telescopios y al querer hacer astrometría, que como hemos visto al principio es básicamente medir ángulos entre estrellas, debemos saber muy bien, extremadamente bien, el ángulo que forman los dos telescopios entre sí. Y esto se realiza con una técnica que también se hace en otros observatorios terrestres, con una especie de estrella artificial, con láseres por aquí. Pues hacemos un sistema de interferometría proyectando unos láseres que siguen el mismo camino óptico de los telescopios y con unos CCDs concretos determinamos con una precisión de picómetros la diferencia o las variaciones entre los ángulos de los telescopios. Esto es más precisión o una distancia menor que el diámetro de un átomo de hidrógeno, del átomo más pequeño que existe. O sea que es francamente espectacular. Y este valor fija un poco el límite tecnológico actual. Actualmente yo creo que no se puede ir más allá de esos números. Actualmente creo que no. Creo que es imposible, de manera directa es imposible. No hay manera de construir una estructura, sobre todo del tamaño de Gaia, que sea tan estable para que no haya pequeños cambios por efectos térmicos o mecánicos. Y entonces todo esto, como comentaba antes, se va acumulando y se van procesando todos estos datos y algunos de los sistemas que funcionan en este gran consorcio, uno de ellos es el sistema IDU o el de procesado iterativo o la actualización iterativa de los datos intermedios y en bruto que se ejecuta en el supercomputador Mare Nostrum en Barcelona, que está en una capilla. Esto siempre dicen que tal vez no es el ordenador más potente del mundo, pero sí el más bonito del mundo. El más bonito del mundo, sí. por la situación. Entonces, esta es una de las contribuciones de Barcelona. Su director dice que en la próxima presentación espera poder enseñar Mare Nostrum dentro de la Sagrada Familia, porque entonces hay mucho más espacio. Cabe mucho más ordenador. Probablemente. Entonces, esta es una de las contribuciones del Grupo de Barcelona. Otras pues, son los algoritmos de fotometría, es decir, estos cálculos de brillos y de colores de las estrellas. La validación científica, es decir, antes de sacar algo al público, queremos asegurarnos que está todo bien, esto es muy importante, pues esto también lo llevamos... Repitamos otra vez esto. Sí. Gaia es una misión. Normalmente cuando uno trabaja en una misión, a cambio del trabajo que hace, le dan 1 año o 2 de derechos prioritarios sobre los datos. Entonces en Gaia somos muy generosos y esto no es así. Todos renunciamos a nuestros derechos, de manera que todos los datos de Gaia, una vez han sido validados científicamente y se sabe que ya son buenos, son públicos y están puestos al servicio de toda la comunidad científica, educativa o de gente de la calle, me da igual. Todos los datos son públicos. Sí, esto creo que justamente lo comentaremos ahora. Tan solo os quería enseñar para que os hagáis una idea del barrido, del nivel de completitud que ya tenemos con Gaia. Esto es un mapa del cielo, un mapa de todo el cielo. Está con unas coordenadas transformadas, no os confundáis, esto deforma el aspecto del plano de la galaxia. Este es el plano de la galaxia, se ve con esta deformación, es tan solo un sistema de coordenadas. Y esto muestra estos extraños efectos que veis por aquí, es la contribución de la ley de barrido del satélite. Todo esto es porque aquí estamos mostrando las observaciones individuales de cada una, las observaciones repetidas de cada una de las estrellas, que en este caso son unos 65.000 millones de tránsitos de las estrellas, es lo que tenemos acumulado a día de hoy. Y para que veáis otra de esas imágenes, esto es tan solo en un pase, esto creo que son un día, que durante un día tenemos 4 revoluciones del satélite sobre su propio eje, pues ya veis el tipo de imágenes sintéticas a partir de los datos reales que podemos obtener con Gaia. Este es otro ejemplo muy bonito porque no solo
Somos muy ambiciosos, aparte de generosos también. No solo vamos a por las estrellas, sino que somos capaces de detectar otro tipo de objetos, extragalácticos, como comentaba antes, asteroides, sistemas de objetos del sistema solar, y también nebulosas. Aunque no hagamos fotografías directas, como el Hubble, esto es una fotografía del Hubble, sí que somos capaces de detectar los perfiles de brillo de las distintas imágenes. Esos objetos. Exacto, y aquí veis la superposición de Gaia y del Hubble, o sea que también podemos llegar a estos niveles. Estos son aquellas cosas que una misión se define para una cosa, pero siempre al final sirve además para otra. Exacto. Este es un caso, porque Gaia en principio estaba pensado solo para hacer objetos puntuales, y bien pronto se descubrió que hacía objetos puntuales y que los no puntuales sacaba todas lo que se llaman las isofotas, las curvas de luz. Exacto. Sí, las curvas estas de por aquí. Sí. Entonces, lo que decíamos antes de la primera publicación de Gaia, el pasado 14 de septiembre de este pasado año, tuvo lugar después de estar funcionando ya la misión durante año y medio aproximadamente, los datos acumulados durante año y medio, se fueron procesando, iterando y dio lugar a la primera publicación, a la primera entrega pública de los datos, con un total de 1.143 millones de entradas de estrellas, para los cuales teníamos posiciones y brillo. Además, para un subconjunto, teníamos unos 2 millones de estrellas con ya distancias, es decir, que ya teníamos un pequeño conjunto de estrellas con posicionamiento tridimensional en la galaxia y sus propios movimientos, es decir, que ya podemos hacer una primera estimación de cómo se está moviendo nuestra cercanía galáctica. Esto es una ilustración, por si tenéis curiosidad, del número, es un histograma del número de estrellas que hemos llegado a medir. Esto es el subconjunto que hizo Hipparcos, este predecesor de Gaia. Esto es el brillo de las estrellas y esto es el número de estrellas. Esto es lo que hizo Hipparcos. Esto es para lo que ya hemos llegado a dar medidas tridimensionales y todo esto es para lo que hemos llegado a dar las posiciones y brillos en la totalidad de la galaxia o en las partes de la galaxia que podemos observar. Además, las precisiones en la medida o la estimación del brillo de las estrellas es extremadamente precisa también. Esto tiene un truco también, este subconjunto donde hemos podido dar posiciones tridimensionales, tiene el truco de que, como tan solo tenemos un pequeño trozo de la misión por ahora, estábamos ya impacientes ahí para entregar unos primeros resultados, pero para poder dar las posiciones tridimensionales necesitábamos algo más. Tan solo con esta muestra de lo que decía Jordi antes, de este gusanito que se va moviendo, no podemos discernir qué es un movimiento propio y qué es el paralaje. Pero sí que podemos hacer un truco uniendo las observaciones de Hipparcos, con 24 años de diferencia, con las medidas de Gaia. Este componente lineal del gusanito que veíamos antes, que es el movimiento de la estrella, nos indica ya qué parte viene del movimiento y a partir de aquí podemos ver qué parte viene del propio paralaje. Es decir, que se pudo avanzar más trabajo gracias a esta combinación. Y esta es la publicación de datos que hicimos el pasado septiembre, ya en coordenadas galácticas, con lo que veis el plano de la galaxia y las nubes de Magallanes por aquí. Este mapa, para que lo entendáis, seguramente lo visteis en las noticias, indica con distintos brillos la densidad de estrellas por grado cuadrado, podríamos decir, por la región estelar. Y aquí veis que hay muchas más estrellas por aquí, más por todo el plano galáctico, y estas zonas más oscuras son simplemente zonas con polvo estelar, con nebulosas o distintos elementos galácticos que nos frenan la luz y por lo tanto no podemos ver a través. Pero bien, como decía Jordi, todo esto es público ya. Podéis entrar, buscáis en Google Gaia Archive. Mañana sin falta, ¿eh? De hecho, ya con el móvil... Vamos a vigilar la página a ver quién entra y quién no. Tenemos vuestros nombres. Pues podéis ver por aquí que en la página principal de Gaia, de la ciencia de Gaia, tenéis el acceso al archivo de Gaia. Podéis entrar aquí, esta es la pantalla principal, podéis hacer una búsqueda, descargar ya el archivo completo en los primeros días de la publicación. No lo descarguéis todo a la vez.
La fecha que se publicó, que se abrió el archivo, se descargaron como 2 teras de datos o algo así, o sea que la gente estaba ahí impaciente. La gente estaba esperando que dijeran público para hacer return. Sí. Y luego lo que se puede hacer es, si no lo descargamos entero, podemos hacer búsquedas. Decir, por ejemplo, soy un estudiante de astrofísica y estoy estudiando este cúmulo estelar, pues voy a poner sus coordenadas por aquí. Quiero buscar en estas coordenadas un cono de más o menos 3 grados y venga, descárgame los datos que tengas. Y estos son todos los datos que vamos ofreciendo. ¿Qué se puede hacer con esto? Pues no sé vosotros, pero yo estoy alucinando con la cantidad de artículos científicos que se han publicado desde la entrega de los datos de Gaia. El promedio es que cada 2 días un científico o un equipo científico ha publicado un nuevo artículo a partir de los datos de Gaia. Dejarme que añada un detalle. Eso es importante porque significa que la astrometría realmente, lo que yo os he dicho antes de que eran datos fundamentales para todas las disciplinas, es verdad. Y ahí tenéis el resultado. Con los datos de Gaia, cada 2 días sale un artículo. Y si recuerdo bien en los tiempos, sí que recuerdo bien, en los tiempos de Hipparcos, 10 años después del lanzamiento se demostró que Hipparcos había sido más productivo en cuanto a artículos que el Hubble Space Telescope. Lo que pasa que, claro, las imágenes del Hubble llegan a todo el mundo y los datos de Gaia pues, son un montón de números o de resultados en un artículo donde dice la constante de Oort vale 14.3 y eso es poco publicitario. Una cosa, no obstante, que sí es bastante curiosa, que salió más o menos recientemente, es que a partir de los datos de Gaia se encontraron 2 galaxias satélite de la nuestra. Y esto es gracias a la calidad en la reducción de datos, en parte por la contribución de Barcelona, pero también otros centros europeos. Bueno, y también decir, que aquí se me ha olvidado ponerlo al final, que Gaia ya descubrió su primera supernova hace más de 1 año. Sí. Poco después del lanzamiento. Poco después del lanzamiento, sí. Cuando empezó la fase de operaciones, al poco tiempo descubrió ya una supernova que la encontró porque la fotometría de esa estrella de pronto daba un salto. Y entonces se apuntó a esa estrella con los telescopios de La Palma y se vio que efectivamente tenía el espectro típico de una supernova. Y se espera que desde entonces Gaia ha detectado no sé cuántas. No sé cuántas. No sé el número. Es imposible acordarse de todos los números de Gaia, cuántas supernovas, cuántas estrellas A, cuántas no sé qué. Pero sí ha detectado bastantes supernovas. Sí. Y otras cosas que ha permitido también, gracias a la gran precisión en las coordenadas de las estrellas que ofrece Gaia, esto de hecho fue gracias a una prepublicación antes de la apertura oficial del archivo, se publicó una estrella de Gaia con muy alta precisión que sirvió para poder estimar mejor el punto exacto desde el cual se podía ver mejor una ocultación por parte de Plutón. Porque el tema este de las ocultaciones, tú lo sabrás explicar mejor tal vez, es cuando un planeta pasa por delante de una estrella, oculta a esta estrella, pero durante el tránsito la luz de la estrella pasa por la atmósfera del planeta y eso permite estudiar la atmósfera del planeta. De hecho, ahora todo el mundo tiene claro que Titán tiene atmósfera. Pero esa atmósfera la descubrió un astrónomo de mi pueblo, que se llamaba Fabra. Bueno, en el observatorio Fabra la descubrió el astrónomo Comas y Solá. Observando el tránsito de una estrella por la atmósfera de Titán, fue el primero en demostrar que Titán tenía atmósfera. Pues eso es el mismo problema. Y bueno, y muchas cosas más que ya no nos extendemos, pero para que lo veáis dejamos aquí. La cantidad de ciencia que se puede hacer. Sí. Afortunadamente. Bueno, estoy seguro que hubieran podido estar hablando preguntas. Otras 2 horas, sí. Sí, yo tengo ya preguntas después de haber visto la presentación. Estoy seguro que entre el público habrá personas que quieren hacer algunas otras preguntas. Bueno, a mí me gustaría, en primer lugar, llamar nuevamente la atención sobre el hecho
de que los datos son públicos incluso fuera de Europa. Esto se ha pagado con impuestos europeos, se ha pagado, es una misión, no llega a los 1.000 millones, pero al final si contamos todo el gasto, la vida de una misión de estas desde que se concibe hasta que se obtienen los últimos datos pueden pasar 30 años, puede que la factura sí se acerque. Pero en cualquiera de los casos lo que es cierto es que hay una página web que cualquiera de los que están aquí, pero también cualquier persona del mundo y con que tenga una conexión de Internet puede acceder a más datos que los que hace simplemente 5 años podía acceder el astrónomo más privilegiado que hubiera en el mundo. Y esos datos están multiplicados por mí en volumen, pero de cada uno de esos objetos estelares tenemos con una precisión que también es mejor en un factor que depende del dato, puede ser de 10, de 100 o de 1000, de posición angular, movimiento radial, movimiento tangencial, tipo espectral y otros muchísimos datos. Bueno, es realmente, una vez más, es de ciencia ficción. Yo tengo dos preguntas, por lo menos inmediatas. Una es, ¿cuántas reducciones de datos adicionales se pretenden hacer hasta llegar, o pensáis que va a haber, cuántos afinamientos se van a realizar todavía hasta que se considere que se ha sacado el jugo a la misión Gaia? ¿Y cuándo eso ocurrirá? De momento se pueden hacer tantas reducciones como quieras. En principio, Gaia funciona siempre de manera iterativa. Tú estás observando un tiempo hasta aquí, coges todas estas observaciones y si esto cubre todo el cielo, puedes reducir todo. Pero mientras tú reduces y tus ordenadores calculan, el satélite sigue observando. De manera que cuando llegamos aquí, hay más observaciones para tratar. Entonces, tratamos estas observaciones, pero como en Gaia todo se hace junto, la calibración del instrumento depende de todas las observaciones. Y entonces, digamos que cada 6 meses podemos reprocesar todos los datos desde el principio. O sea, es una especie de locura. Cada 6 meses reduces. Sí se ha caído. Es que yo no me oía, pero pensaba que era normal que yo no me oyera. Claro, visto lo que voy diciendo, ¿para qué voy a escuchar? Bueno, pues eso. Que el satélite va observando, tú vas reduciendo, pero el satélite sigue observando. De manera que vas haciendo como bucles. Ahora, este año haces toda una reducción, pero al siguiente podrás hacer la reducción con todo esto y todo esto. O sea que cada vez se va refinando continuamente. Pero y al final, cuando esto se haya hecho para todas las estrellas de la misión un par de veces, probablemente nos quedemos tranquilos o dejemos que alguien haga algo en Mare Nostrum aparte de nosotros. De acuerdo. La otra pregunta que tiene que ver más con el modo de operación. Bueno, esto genera un volumen de datos muy importantes, pero hay muchos datos. Hemos hablado de velocidades radiales, del tipo estelar. ¿Los datos se bajan en bruto, comprimidos, pero en bruto a Tierra, o hay algún tipo de proceso que simplifique o que minimice la cantidad de información a enviar? Es decir, ¿hay proceso inteligente, además de la compresión de datos, a priori dentro del satélite? Sí, de hecho, justamente, digamos que ya hay una compresión bastante importante a bordo, en el sentido de la compresión de datos pura y dura que entendemos, un zip para entendernos. Pero aparte de esto, Gaia, la verdad es que es un instrumento muy inteligente. A bordo tiene un pequeño centro de supercomputación, tiene un conjunto de 7 ordenadores bastante potentes. La verdad es que para ser un satélite es de los que tiene mayor capacidad de cálculo, de los que están volando actualmente. Y estos sistemas, estos procesadores de a bordo o las unidades de procesado de vídeo, o VPUs en inglés, se encargan de, en primer lugar, de todo ese conjunto de cámaras digitales que habéis visto al principio. Las primeras filas, las primeras columnas, leen o obtienen toda la imagen que le está entrando a través del telescopio. De toda esta imagen, que hace una primera lectura muy rápida, detecta automáticamente las estrellas o los perfiles de brillo que podrían ser estrellas y le asigna unos recursos para
observar más detenidamente estos candidatos a estrella. Entonces, en el resto de filas o de columnas del plano focal se asignan unas ventanitas, esas pequeñas imágenes que habéis visto antes, pues se asignan automáticamente en cada una de estas estrellas que se han detectado los recursos y las adquisiciones de datos para descargar en tierra. De hecho, si se tuviera que descargar todo el plano focal, antes comentábamos que Gaia es como si estuviera haciendo 106 películas en modo continuo, desde que se lanzó. Claro, porque cada CCD son va 8 registrando megapíxeles. continuamente, pero además, como Gaia gira, si no hubiera estas operaciones, todas las imágenes serían como líneas. Entonces, lo que hace Gaia es, cuando en un píxel han caído unos fotones y eso ha dado lugar a una carga eléctrica, esa carga eléctrica se transfiere al píxel siguiente, sincronizado con la rotación del satélite. Sí, esto es importante. De manera que las imágenes no salen movidas, pero la sincronización ha de ser perfecta. Gaia no es una cámara típica en el sentido de que enfocas, abres el obturador y cierras, sino que siempre está abierto el obturador. Claro. Y entonces, claro, como va girando continuamente, podría quedar borroso, pero gracias a esta operación, no. Y entonces, como hay 106 CCDs todos operando continuamente, estás bajando 106 películas, cada una del tamaño de una CCD, de manera continua a las 24 horas del día. Y para evitar esto, que serían gigabits por segundo de datos seguramente, Se asignan fijan- se asignan tan solo estas ventanitas que comentaba antes. Espera, a ver sé si aquí lo se vemos. llegan a Aquí, ver. estas, ¿veis? Pues estas ventanitas que veis por aquí son los únicos datos que se descargan y es el tipo de procesado que hace a bordo el satélite para evitar descargar toda una imagen continua. Es decir, que hace este procesado y esto ya le aporta un factor de compresión muy alto y sobre esto, encima, le aplica una compresión clásica. Entiendo. Bueno, no quiero monopolizar las preguntas. Es vuestro turno. Creo que hay un micrófono por ahí, si no os acerco el mío. Buenas. Relacionado con el tema que estás hablando, debemos entender que esas ventanitas que asignéis lo hacéis de forma dinámica en función de la estrella Sí. en el satélite. Sí. Impresionante. Sí. No, es que es justamente lo que hace este sistema, todas estas CCDs, digamos que está todo cuidadosamente diseñado para maximizar la calidad de la medida. Entonces, se podría optar por leer todo el CCD completo, pero para hacer esto se tendría que leer muy rápidamente y tecnológicamente, electrónicamente, esto significa bastante ruido de lectura. Para minimizar este ruido y, por lo tanto, obtener medidas más precisas, se obtienen tan solo unos pocos píxeles, estos que comentamos aquí, pero para obtener tan solo estos, tenemos que detectar que hay una estrella y qué brillo tiene esa estrella. Y en base a esto dice, vale, pues es una estrella bastante brillante, me interesa una ventana más grande. Es una estrella más débil, pues una más pequeñita porque ya tengo suficiente. Mi pregunta es más simple. A mí me parece que entiendo que una supernova o una estrella de esas grandes la podéis identificar. Lo que me parece una maravilla, un milagro, es cómo podéis identificar biunívocamente que una de esas estrellitas pequeñitas y que las seguís por ahí por todo el mundo y que no estáis midiendo otra y que no estáis, nos estáis engañando con otra. Sí. Esto tiene... Da su trabajo, pero lo hacemos. De hecho, todos llevamos gafas ya. A base de mirar estas imágenes, ya todos vamos con nuestras gafas. Pero sí. Sí, no, y todo esto tiene su complejidad porque Es muy complicado, para efectivamente. saber qué estrella estás observando, tienes que saber cómo está colocado el satélite y no tienes ningún punto de referencia. Bueno, sí, en realidad sí que siempre tienes las estrellas más brillantes de todas que te sirven un poco de punto de referencia. Gaia funciona en lo que se llama un modo autocalibrado. O sea, con las propias observaciones puedes saber cómo estaba apuntando el satélite en ese momento. Y con las propias observaciones
puedes saber cómo están respondiendo las CCDs. De manera que en cada etapa de esas que yo os contaba, lo que haces es determinar posiciones de las estrellas y todos los parámetros de las estrellas, determinar cómo se está moviendo el satélite en cada instante y determinar todos los parámetros de calibración. Si una CCD se ha movido medio milímetro arriba o abajo, la calibración nos lo ha de decir. Entonces, ese conjunto donde se mete toda la información de las estrellas, del satélite y de los instrumentos, es donde podemos pillar a las estrellitas débiles tranquilamente. De hecho, nos interesan más las estrellas débiles que las brillantes. Las brillantes generan demasiado ruido. ¿Más preguntas? Precisamente en esta línea, lo de la detección de la supernova me ha llamado la atención porque, evidentemente, ¿cuál ha sido el tiempo? O sea, el procesado se ha hecho en Tierra para la detección de supernova, pero claro, tiene que ser algo muy extraño el poder hacer la identificación de algo que tiene una curva temporal tan liada frente a precisamente cuando, por lo que he entendido, está preferentemente orientado a detectar estrellas débiles. Y luego, ¿cuánto tiempo tenéis para avisar a otros detectores, neutrinos, etcétera, de la posible supernova, como habéis dicho, lo de pasarlos a los de La Palma? ¿Yo mismo? Sí. El tema este de las alertas es muy interesante y, de hecho, es uno de los puntos fuertes de Gaia. Existen principalmente dos cadenas de procesado principales en cuanto a sistemas de alertas científicas. Uno es este y el otro es detección de objetos del sistema solar, de asteroides, para entendernos. Pero centrándonos en este que comentas, la gracia está en que recordemos, no sé si lo hemos pasado muy por encima, que Gaia da una vuelta sobre sí mismo cada 6 horas, es decir, 4 veces al día, y por el modo como va observando, una misma región no siempre se solapa, no siempre se vuelve a observar en ese mismo momento, pasadas 6 horas, en realidad pasado menos, porque tenemos los dos telescopios, pero en algunos casos sí. Y sea como sea, pasados unos cuantos días, semanas o meses, volvemos a pasar por esa región. Entonces, en cuanto hemos observado cierta estrella, cierto objeto en general, y lo tenemos identificado con sus coordenadas concretas y tal, también tenemos identificado su brillo que hemos observado hasta ese momento. Entonces, estas cadenas de alerta, estos sistemas de alerta, tienen sus sistemas de referencia o sus referencias de brillo y de características de la estrella, parten de eso, dicen, bueno, pues esto, ya sabéis, en términos astronómicos hablamos de magnitud. Las que podemos ver a simple vista llegan a 6, más o menos, sí. Y Gaia llega hasta 20,7, que es no sé cuántas veces más débil que lo que podemos ver con el simple ojo. Entonces, si una de las primeras observaciones o tránsitos de estas estrellas era de magnitud 14 o 15, y en un momento dado volvemos a observar esa estrella, la crossmatcheamos o la identificamos que esa observación es de esa misma estrella y vemos que tiene una magnitud 10, es que ha subido mucho su brillo y ¡pum!, salta una alarma. Entonces, esto ya hay varios sistemas automáticos que generan estas alarmas, a partir del cual se va al científico, aquí ya manualmente, observa las alarmas que están saliendo y dice, vale, esta es algún efecto instrumental, vale, pues fuera. Esta es otro efecto instrumental, vale, fuera. Esta no está dentro de los márgenes razonables de alarma, pues también la descarto. Esta pinta bien, la estudio con más detalle, miro los espectros, los colores, etcétera, que tenía antes y los que tengo ahora, pinta como una supernova. Pues venga, alarma. Y es un poco cómo funciona. Sí, esto los observatorios españoles participan activamente en ese programa. De hecho, el MONSEC también participa, sí. ¿No? El observatorio de... Observatorios en Calaralto, en Canarias, en Cataluña, sí. Participan en el seguimiento de esos objetos peculiares. Y lo que comentaba antes de los objetos del sistema solar, de hecho Gaia es tan preciso que en el tránsito de una estrella, en un solo tránsito de una estrella, que en este plano focal que tenemos aquí, en estas 100 cámaras de que disponemos, una estrella concreta tarda más o menos 1 minuto a pasar por todas las cámaras,
pues tan solo en un minuto podemos llegar a ser capaces de decir que esa estrella tiene un movimiento sospechosamente alto para ser una estrella. Si recordáis la imagen esa que hemos visto antes, que las estrellas se iban oscilando así, pues un objeto del sistema solar no hará esto, hará esto, y se moverá ya disparadamente, te saldrá del campo de visión y tendrás una alarma tan solo en un minuto que enviarás a la gente de Niza y no sé dónde más, que dirán, esto podría ser un asteroide. Pues saco la alarma dentro de 4 días, dentro del margen de 3-4 días, para que los observatorios hagan el seguimiento y verifiquen si es un asteroide, si pueden hacer el seguimiento de la órbita, etc. ¿Alguna otra pregunta? Por aquí. Buenas tardes. En el campo de los planetas extrasolares, ¿la contribución de Gaia viene por la capacidad de detectar los tránsitos o también la parte astrométrica va a ser capaz de detectar el movimiento de alguna estrella progenitora? Ambos, ¿no? A ver, ambas cosas. Sí, Sí, en astrometría, por el simple hecho del centro de gravedad, o sea, cuando una estrella tiene algún planeta, pues va oscilando un poquito, aparte del tema del paralaje, movimiento propio, etc. Cuando lo vas reduciendo a lo largo que lo has ido observando durante estos años, verás que te hace un pequeño balanceo, no sincronizado con el balanceo del paralaje, de la rotación de la Tierra alrededor del Sol, etc. Pues con astrometría ya lo podrías detectar, también con exoplanetas eclipsantes que podrían pasar por delante de la estrella, por lo tanto ves una variación en su brillo, y con espectroscopía también, o sea que tiene como 3 maneras principales de detectar candidatos a exoplanetas. Sí, lo que es importante es que hasta ahora los planetas extrasolares se han determinado siempre por cambios en la velocidad radial. Pero igual que con la velocidad radial cambia, en el caso de un sistema binario, la velocidad tangencial también. Entonces, Gaia, esto se está investigando, puede aportar mucho en la detección de planetas con una técnica nueva que sería analizando los cambios en los movimientos propios. Pero esto no está cerrado que yo sepa. Bueno, para ir concluyendo, ¿hay alguna pregunta por ahí? Sí, me ha parecido. ¿Cómo hacéis para identificar cuáles son estrellas y, por ejemplo, un planeta que puede emitir un poco de luz, pues por alguna estrella o lo que sea, para descartarlo? O sea, Perdón, ¿puedes repetir? para diferenciar las estrellas de los planetas. ¿De los planetas El del sistema movimiento. solar, quieres Sí. decir? Bueno, del sistema solar sí, sobre todo el movimiento. El sistema solar, el movimiento. De hecho, en general, lo que son planetas del sistema solar, por ejemplo, Marte, Júpiter y demás, se identifica muy fácilmente porque ves un manchurrón. De hecho, hace poco vimos Júpiter y nos ocupaba medio CCD. Todo medio plano focal. Sí, nos ocupa bastante. Sí, y la estrella de los Reyes Magos, todo. Pero sí que es cierto que vemos también asteroides o planetas menores del sistema solar y se puede ver, como decía antes, por la alta velocidad que tiene o, en según qué casos, porque también es un poco extendido. Está aún dentro del rango de una de esas pequeñas ventanitas, de esas pequeñas imágenes, pero te ocupa un poco más de lo que ocuparía una estrella. Entonces también puede ser un candidato. Y planetas extrasolares, estos no los podemos ver directamente. En la fotometría. Pero en la fotometría, astrometría, etc. Okay, decía antes que, para concluir, nos estamos acercando ya a las 8, que es el tiempo que habíamos previsto. Comentaba antes, profesor, que Hiparcos fue la misión de su juventud. Sí, que Gaia ha sido la de la madurez, pero para cuando seamos mayores hay que empezar a pensar la de la jubilación, sí. ¿Qué podemos aportar con lo que hemos aprendido y con los datos a los que no podemos acceder? ¿Nos puede dar algunas claves de cómo podría ser una futura misión Gaia 2 o ya le buscaremos un nombre? De hecho, estamos trabajando ya en ello y presentamos hace unos meses, ya presentamos a la agencia un proyecto para hacer el Gaia del futuro. Entonces, ese Gaia del futuro
ha de tener capacidad de penetrar en las regiones más oscuras de la galaxia. O sea, en la galaxia, además de estrellas, hay gas y polvo y tal, y eso absorbe toda la radiación, salvo la infrarroja. Entonces, la misión Gaia del futuro ha de ser capaz de observar los objetos en las zonas oscuras y, por tanto, apunta hacia una misión como Gaia, pero en el infrarrojo, lo cual es muy complicado. Esa es una opción del Gaia del futuro. Pero bueno, de momento se está estudiando, estamos ahí, pero de momento no hay presupuesto de la agencia europea esta vez, ¿eh? Bueno, supongo que la próxima vez nuevamente nos marcaremos como objetivo volver a multiplicar por un factor enorme, mejorar las precisiones Pero lo que pasa y obtener es que, imágenes de objetos que ahora mismo no podemos vislumbrar. Es que si Parcos fue la misión de juventud y Gaia es la de madurez. La próxima será la de senectud. Exacto. Y entonces ya no sé cómo vamos a tratarlo. Tendremos que limitar los miembros del equipo que tengan menos de 70 años. Bueno, yo creo que nuestros invitados merecen un nuevo aplauso, porque ciertamente...